se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hoy queremos estudiar la quinta y la sexta trompeta, para dejar entonces la puerta abierta para la séptima trompeta, que Dios mediante estudiaríamos la semana que viene. Un tema fascinante, el de las trompetas, porque un tema que tiene que ver con la profecía del Apocalipsis, un tema que está, una profecía, una serie de, esta profecía pertenece a una de las series de 7. Acuérdense que tenemos los 7 iglesias, los 7 sellos, están las 7 trompetas, están las 7 plagas, está el número 7, pues es algo que abunda en el Apocalipsis, en la profecía apocalíptica, y tiene todo que ver pues con profecías que partes se han cumplido, otras están en proceso de cumplimiento, y algunas pequeñas están por cumplirse, porque nosotros, como ya lo hemos venido diciendo, como todos lo sabemos, estamos en el fin del tiempo del fin, donde prácticamente la mayoría de las profecías se han cumplido casi en su totalidad, y esperamos son los eventos finales. Y como lo dice el espíritu de profecía, los eventos finales serán rápidos. Por eso tenemos una convicción cierta de que Jesús viene en esta generación, que el conflicto viene en esta generación, la controversia final que se inició en el cielo, que Lucifer inició en el cielo, se va a tener su cumplimiento final en esta generación, porque ella habrá pues, ha levantado y está terminando de darle poder a su obra magistral. Ustedes saben que la Biblia dice, y el espíritu de profecía, que la obra magistral del diablo es el papado. Y el papado está en su mejor momento, está en el momento que está a punto de tomar el control del mundo, y cuando lo tome, hermanos, veremos cosas terribles. Como decía la hermana Brenda, cosas que ya se han olvidado, especialmente, ¿verdad? La gran nación de los Estados Unidos, se ha levantado una generación que no conoce la historia real, que sigue celebrando las fiestas por celebrarlas, pero no conoce el real significado, ni el terror que debe tener pues a este enemigo, a este papado, ¿no? Entonces, bueno, el Señor, estudiamos la semana pasada, las trompetas, la serie de las trompetas aborda lo que es el castigo a los apóstatas. Ese es el leitmotiv de las profecías de las 7 trompetas. Es un castigo a las naciones apóstatas, a las apostasías que han tenido las naciones al unirse con la religión apóstata, con la iglesia católica, con la iglesia caída. Y vimos que en las 4 trompetas anteriores fueron 4 castigos que Dios lanza sobre el imperio romano occidental, la parte occidental, hasta que concluye finalmente con la caída, con el oscurecimiento por completo del sol, de la luna y de las estrellas, para que no alumbrasen un tercio del día ni un tercio de la noche. Entonces allí concluimos como la apostasía de la nación o del imperio romano al unirse con la iglesia católica, esa unión
esa unión nacional, esa apostasía nacional trajo como consecuencia la ruina nacional de Roma y la ejecutaron las tribus bárbaras, ¿no? Habíamos estudiado ese tipo de cosas. Las tribus bárbaras fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar a esta nación por su apostasía. Y ahora la quinta y la sexta trompeta no es la excepción. Viene con la misma idea y es el castigo que Dios lanza a la parte oriental del Imperio Romano. Dice, vamos a ir al Apocalipsis, entonces, capítulo 9, versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada una llave del pozo del abismo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que es otro castigo que viene a las naciones y dice que el castigo es una estrella que cae del cielo a la tierra, es una estrella caída. Sabemos que en la profecía apocalíptica la estrella simboliza líderes religiosos. Así lo dice el libro de Daniel, capítulo 12, cuando habla que los pastores de las congregaciones, los líderes, serán como la estrella en su plenitud, en perpetua eternidad. O sea, la estrella, y en Apocalipsis 1:20 dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los ángeles son los mensajeros, los ancianos, los líderes principales. Entonces, estrella es el líder religioso, pero esta estrella es una estrella que cayó del cielo a la tierra, es una estrella caída. Quiere decir que es un líder religioso falso. Y por la figura, es un líder religioso de mucha influencia que va a estar inspirado directamente por el que cayó del cielo a la tierra, que es el diablo. Y a este líder religioso le fue dada la llave del pozo del abismo. Entonces aquí dice que esto comienza a tocar, esta quinta trompeta comienza a tocar en el 628 después de Cristo. Después de la muerte de Corroes, rey de los árabes, representa la llave del pozo del abismo. Vamos a leer un poquito aquí una nota de historia para que podamos tener un poquito de contexto. Atila está simbolizado por la estrella de la tercera trompeta en Apocalipsis 8, 10 y 11. Mahoma por la estrella de la quinta trompeta. El pozo del abismo sin duda se refiere al desierto de Arabia, de la que salieron los maometanos o sarracenos de Arabia como enjambres de langosta. El oscurecimiento causado por el humo de este pozo representa la propagación bien coordinada del maometismo y su doctrina más allá de Asia, África y partes de Europa. Su poder como escorpiones se ve notablemente en su vigoroso y ataque rápido en destrucción de sus enemigos. A lo largo de una gran parte de España, sobre el norte de África, Egipto, Siria, Babilonia, Persia, India del Norte y partes de Asia Central, se extendieron las costumbres, la lengua y la religión de los conquistadores árabes, excluyendo las costumbres del culto nativo. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo esa estrella representa entonces el surgimiento, el nacimiento y el crecimiento del Islam. Con Mahoma, que Mahoma representa esa estrella, es el líder religioso falso que cae del cielo a la tierra y al cual se le da el poder de la llave del pozo del abismo. Entonces, tenemos entonces esto, ¿verdad? Cuando, si tuviésemos acceso a un mapa o tuviésemos una forma visual de explicar esta profecía, encontrásemos que para poder, encontramos que la península de Arabia, que es como una bota que está hacia el oriente, para poder ellos entrar a lo que es Europa, tienen que primeramente pasar por Persia. Y luego de Persia podrían entrar por medio de Grecia a el territorio europeo. Entonces, indudablemente que para que este poder pudiese llegar hasta Europa, tiene que poder primeramente haber pasado por, como decimos, el imperio persa. Entonces, lo que es la península de Arabia,
se conoce aquí en la profecía como el abismo, como el pozo del abismo, porque acuérdense que el abismo representa en la profecía la tierra en caos, en confusión y en tinieblas. Y esa tierra, esa península estaba en caos y en confusión y en lucha intestina por las tribus errantes, las tribus árabes, tribus idolátricas, que ya estaban allí dominando. Y Mahoma se levanta pues como aquel que trata de unificar todas esas tribus, de poner el orden, y es a través de lo y luego va a conquistar pues a todas estas naciones. Entonces, cuando aquí dice la profecía que se le da la llave del pozo del abismo, representa entonces cuando el tapón que tiene la península de Persia, que conecta con Grecia y Europa, ese poder cae. Y eso representa entonces a Cosroes, el gran rey persa que murió. Y con esa muerte fue el preludio de una poderosa revolución de ladrones, que eran los apóstoles de Mahoma, y que su valor fanático brotaba directamente desde el desierto. La muerte de Cosroes, el rey persa, Cosroes II, simboliza perfectamente la apertura del abismo. Esto prepara el camino para que los discípulos de Mahoma puedan salir de su oscuro país y propagar sus seductoras doctrinas por el fuego, por la espada, hasta cubrir con sus tinieblas todo el imperio oriental. Es lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: se abre el pozo del abismo porque muere el rey persa y permite la salida de los mahometanos. Y dice: y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, aquí estamos viendo cosas interesantes. Estamos viendo que el abismo, que ya dijimos, ¿verdad?, es el país árabe. De allí sube el humo, un humo de un gran horno, que tiene un efecto de oscurecer el sol y el aire por ese humo, ¿verdad? Entonces, ese humo, ¿qué simboliza? Ese humo es un símbolo muy adecuado para representar la religión de Mahoma, el Islam. En la profecía de Apocalipsis, de esta que estamos estudiando, y en el resto de las profecías apocalípticas, entonces aquí vemos que el humo simboliza el Islam. Hermano, el capítulo, la quinta y la sexta trompeta es el Islam profetizado. Es el surgimiento y el crecimiento del Islam profetizado en la Biblia. Y aparece en la Biblia el Islam, y no por decir algo, en la religión hinduista, o el desarrollo de la religión, de otras religiones, simplemente porque en la profecía aparece todo lo relacionado con el pueblo de Dios, con el pueblo remanente de Dios. Y como aquí el mundo musulmán sí tiene relación o tiene que ver con el pueblo de Dios, entonces por eso es que aquí aparece en la profecía, aparece como un humo del horno que oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. La religión, entonces, como decíamos, la religión de Mahoma, que al compararla con la luz del Evangelio de Jesús, indudablemente no es la luz del cielo, sino un humo del abismo. Acuérdense que el Evangelio es la luz que viene de lo alto, del cielo. En cambio, el Islam representa humo que viene del abismo. Es una invención directamente de Satanás. Dice más adelante en el versículo 3: del humo salen langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad, como tienen potestad, de los escorpiones de la tierra. Entonces, ¿qué vemos allí en este versículo? Se establece una falsa religión. Se convierte en el azote, esa religión falsa, el azote de las transgresiones y la idolatría. Llenó el mundo de tinieblas y seducción. Enjambres de sarracenos, como langostas, se extendieron por la tierra y rápidamente difundieron sus estragos por el imperio romano oriental, del este hasta el oeste. Vinieron como seres destructores y propagando una doctrina nueva, incitaron a la rapiña y a la violencia por motivos religiosos y por motivos de interés. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que es el espíritu del el Islam, que se convierte, como lo dice aquí la profecía, en escorpiones sobre la tierra. ¿Cuál es la orden de estos escorpiones? Dice el versículo 4: les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos que son instrumentos en las manos de Dios para castigar a los que tienen o a los que están bajo el poder de la bestia, a los que están bajo el poder de la marca de la bestia. Eso es lo que dice la palabra. A pesar de que son feos y terribles, la figura que aquí se emplea para la descripción del Islam, del mundo musulmán, sin embargo, son instrumentos en las manos de Dios. Son instrumentos en las manos de Dios para castigar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. A los hombres que menosprecian el día del Señor, el día sábado como día de reposo. Para ellos es esta tormenta. Contra ellos es que Dios levanta a estos sarracenos, a estos musulmanes. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo fue el cumplimiento? Dice que después de la muerte de Mahoma, sucedió en su lugar en el comando Abu Bakr en el 632 después de Cristo. Y tan pronto como hubo establecido su autoridad y su gobierno, reunió las tribus árabes para lanzarlas a la conquista. Esa fue su labor. En el cumplimiento encontramos el extraño espectáculo de un ejército de invasores que perdonan las cosas que tales ejércitos destruyen generalmente. ¿Cuáles son esas cosas? La faz de la naturaleza y sus producciones. En obediencia al permiso que se tenían de dañar a aquellos hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes, partían el cráneo a cierta clase de religiosos de coronilla afeitada que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Parece que se trataba de monjes o de alguna orden de la Iglesia Católica Romana. Y ya lo decía la profecía. No tienen autoridad para dañar la hierba verde, ni cosa verde, ni árbol de justicia, sino únicamente tienen el poder de dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. De allí la importancia, mi querido hermano, porque esta profecía, como se cumplió también por estos elementos que estamos analizando, tiene una aplicación presente, si se puede decir. O sea, en el sentido de que mientras está el proceso del sellamiento, mientras Dios está sellando su pueblo, hay un grupo que no acepta ese sello, pero que ellos a su debido tiempo van a ser castigados. Van a ser castigados y Dios va a usar a los musulmanes de hoy, a los terroristas musulmanes de hoy, como instrumento, y ya los está usando, como instrumento de castigo a los apóstatas, a los que han renegado del mensaje de los tres ángeles. Para ellos es este poder que Dios permite que se levante, este poder musulmán, para atormentarlos, exclusivamente a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Muy bien, ¿qué más nos dice aquí la palabra? En aquellos días, dice los hombres buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos y no la hallarán. ¿Por qué es esto? ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo? Nos está diciendo que esto tiene un poder de atormentar. Atormentar. Y como es un tormento, ellos quisieran morir. Estos son símbolos. Y los símbolos nos están hablando de estas naciones. Estas naciones no se les dio el poder a estas tribus musulmanas para destruir a estos poderes. Para destruir a estos poderes que no tienen el sello de Dios, no. Se les dio el poder de atormentarlos, mas no de destruirlos. Esos hombres van a buscar la muerte porque van a pensar que van a ser destruidos, pero no la hallarán porque Dios no le ha dado ese poder a estas tribus. Estas tribus tienen, según el versículo 7, son semejantes a caballos aparejados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombre. En el libro de Apocalipsis de Uriah Smith,
él comenta y dice: el caballo árabe va a la delantera de todo el mundo. Los barbudos árabes, veloces como langostas y armados como escorpiones, estaban siempre preparados para la batalla. Entonces, ahí estamos viendo pues que la trompeta se refiere al mundo musulmán, a los musulmanes, que eran su ejército, fueron los que infligieron terror y tormento a todo lo que fueron las naciones apóstatas, tanto el imperio griego como Europa, las naciones europeas, los reyes europeos. El imperio griego luego se convierte más adelante en lo que hoy día vemos, que son pues lo que es principalmente Rusia. Son los que, ¿por qué? Porque el imperio griego, ellos tenían, el imperio romano oriental, que también se conoce como el imperio griego, ellos adoptan en una primera etapa la religión católica, pero ya para el año de 1054 hay una división, y es cuando surge la iglesia ortodoxa griega. Y esa iglesia ortodoxa griega luego conquista, espiritualmente hablando, conquista lo que es el norte de Europa, el noreste de Europa, y es cuando vemos entonces lo que es toda Rumania, toda esta Yugoslavia y Rusia adoptan pues la religión ortodoxa. Por eso es que ellos vienen a ser los herederos del imperio griego, el imperio griego ortodoxo. Vienen ellos a hacer a ocupar pues esa posición. Sigamos entonces aquí leyendo la profecía de la trompeta. En el versículo 11 encontramos algo interesante. Dice: tiene un rey sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces aquí estamos viendo que ya esto nos lleva al punto final, o a una parte final de esta quinta trompeta, porque nos está diciendo que ellos tienen rey sobre sí. Las langostas, naturalmente, y lo dice la Biblia, no tienen rey, pero estas langostas proféticas sí tienen rey. O sea, logran, se cumple pues el objetivo de Mahoma de unificar bajo un mismo reino a todas las tribus árabes musulmanas. Eso ocurre con el sultán, que viene a ser el primer ministro o el ministro principal del maometismo o del mundo musulmán. Dice la Biblia que en hebreo su nombre es Abadón y en griego es Apolión. Ambas frases o ambas palabras expresan lo mismo. El significado es destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. O sea, la unificación de todas las tribus musulmanas para colocarse bajo un rey sobre sí. Ese trabajo se colocó bajo el emperador Osman, sátrapa de los persas, llamado también, y de ahí surge pues el título del imperio, el imperio otomano, que es funda en la dinastía de los turcos. O sea, ahí vemos, en este versículo, en el versículo que habla del Abadón, en el versículo 11, vemos ahora ya las tribus musulmanas que estaban dispersas y divididas se unifican todas bajo un mismo reinado y conforman lo que se conoce como el imperio otomano. El imperio otomano, desde su nacimiento hasta su fin, su espíritu, su objetivo siempre fue el mismo. ¿Cuál fue? Destructor, destruir. Entonces, sin embargo, aunque tienen el nombre y la misión de destruir, fíjense que solamente tienen en esta trompeta permiso para atormentar. Únicamente para atormentar. ¿Cuánto tiempo atormentan? Ya hemos leído en el versículo 5 del Apocalipsis 9, les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. El tormento dura 5 meses.
Y eso representa cada mes tiene 30 días, el mes bíblico tiene 30 días aproximadamente, y si son como estamos leyendo aquí, el tormento es de 5 meses, son 5 por 30, son 150 días de tormento. Pero acordémonos que en la profecía, día por año, te lo he dado. Quiere decir que es un tormento de 150 años. 150 años el Napoleón otomano, aunque quería destruirlo, no tuvo ese permiso, sino solamente el permiso de atormentarlos. Y bueno, aquí estamos llegando entonces el día 27 de julio del año 1299, que Otman invade el territorio de Nicodemia, en Asia Menor. Y a partir de allí comienza ese tormento. Ese fue el primer asalto de los musulmanes sobre el imperio griego. Entonces, 150 años desde el 27 de julio de 1299 nos llevan al 27 de julio del año 1449. Durante ese periodo los turcos se dedicaban a casi constante guerra contra el imperio griego, y sin embargo, sin conquistarlo. Entonces fíjense que ¿cómo va el cumplimiento pues de esta profecía? En el conflicto de los siglos encontramos algo interesante del sentido pues en que los turcos son usados en la mano de Dios. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en la página 181, capítulo 11, las protestas de los príncipes. Dice, habría llegado para la causa de la reforma, un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Fíjense algo interesante, la providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. ¿Cómo es eso? Bueno, Carlos V dice aquí, pero muchas veces al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma. Pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente. O bien el rey de Francia o el Papa mismo, celoso de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Aquí yo veo un significado espiritual de las trompetas, más allá del castigo, o del uso como castigo. Vemos que vemos aquí pues que el Señor las usa no solamente como castigo, sino como distracción. Como distracción para permitir que la reforma, que su pueblo, pueda crecer sin la opresión política. Cuando ya Carlos V estaba por aniquilar la reforma, aparecían los ejércitos de Turquía en el oriente. Y tenía que desviar el golpe. En lugar de dárselo a ellos, tenía que írselo a dar a los musulmanes. Entonces ahí encontramos, mis queridos, pues otra forma como Dios usa las naciones para que se cumpla su propósito. En este caso, el propósito que Dios quería era la predicación del movimiento o del mensaje de la reforma. Hoy día, el mensaje es el mensaje de los 3 ángeles. Y Dios ha prometido mantener a las naciones en jaque para que no impidan la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Esto es entonces lo que sería la quinta trompeta. Los 5 meses entonces van del 1299 a 1449. En 1299 se toma porque fue el primer asalto que Osman da al imperio griego, el 27 de julio de 1299. Durante todo ese lapso los turcos estuvieron empeñados en una guerra casi perpetua contra el imperio griego,
pero sin vencerlo. Sin embargo, en el 27 de julio de 1449, al terminarse los 150 años, se produjo un cambio, cuya historia se encontrará bajo la trompeta siguiente. Entonces, vemos aquí que el instrumento pues que Dios usó para, en su providencia, dar una misericordia, fue un castigo por un lado y una misericordia por el otro, para su pueblo, fue el imperio turco-otomano. Fueron el instrumento que Dios usó. Ahora vamos a la sexta trompeta. Sexto castigo para finalmente destruir al imperio romano oriental o imperio griego. Dice el versículo Apocalipsis 9:12 al 15, dice: el primer ay es pasado, he aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y una gran voz de los 4 cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para día, para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Entonces aquí estamos viendo otro castigo para finalmente, el castigo anterior era un castigo de tormento. Este castigo dice que se les dé autoridad para matar la tercera parte de los hombres. O sea, tienen el poder ahora no solamente de aquel lado, sino de este lado tiene el poder. El poder para destruir lo que antes había tenido poder para atormentar, más no para destruir. Ahora Dios le da el poder para destruir a aquellos a quienes había estado atormentando. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, le fue ordenado quitarse las restricciones que habían sido impuestas a la nación, para que se limitase a atormentar a los hombres. Y su comisión se extendió a matar la tercera parte de los hombres. Esta orden procedió de los 4 cuernos del altar de oro. Entonces, esta quinta trompeta, su cumplimiento, su apertura, se halla antes de 1844. ¿Por qué? Porque esta nos dice que la voz que se oye, la orden que se recibe, viene del altar de oro. El altar de oro se encontraba siempre en el lugar santo. Y la disposición de los muebles aquí en la tierra es la misma disposición de los muebles en el cielo. Quiere decir que esta trompeta sucede antes de 1844. Cualquiera que ponga esta trompeta para el futuro está en el error, está cometiendo un grave error, porque está destruyendo la estructura de las trompetas que están colocadas en una estructura del santuario celestial. ¿Qué significan entonces, según vemos allí en la profecía, ¿verdad? Cuando se tocaba esta trompeta, los 4 cuernos? Dice el versículo 14, porque el 19, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río de Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de ejército de ellos era de caballos, era de 200 millones. Yo oí el número. Y también en caballo vi los caballos en visión. Y los que sobre ellos estaban sentados, los jinetes, tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos viendo simplemente cómo es que ahora los turcos otomanos tienen poder para destruir el imperio griego. Ahí hemos llegado hasta el 27 de julio de 1449. Y cuando nosotros calculamos según la palabra del ángel que le dice que estaban preparados para la hora, día, mes y año, entonces eso suma, haciendo la equivalencia por días, día igual un año, día por año tolerado.
sacamos toda la cuenta de lo que se ha mencionado y la cantidad de tiempo bajo el cual ellos iban a destruir sería 391 años y 15 días. Los 4 ángeles que están allí atados al gran río Éufrates significan los 4 principales sultanatos que componían el Imperio Otomano. Situado en la región regada por el Éufrates, estos sultanatos tenían su sede en Alepo. Muy bien. Los 4 ángeles tenían, decíamos, su sede, los sultanatos tenían su sede en Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Esos son los 4 ángeles, son los 4 sultanatos: Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad, porque eran los 4 sedes principales del Imperio Otomano, los principales sultanatos que gobernaban pues el Imperio Otomano. Y ellos, estos sultanatos, reciben la autoridad y la orden de parte de Dios de destruir ahora sí al Imperio griego. Desde el momento en que ellos destruyen, en lugar, termina la destrucción termina el tormento y comienza la destrucción, que ocurre el 27 de julio de 1449. El tiempo profético de esta trompeta comienza el 27 de julio de 1449 con el rendimiento voluntario del emperador cristiano del Oriente en manos de los turcos musulmanes. Y asimismo, si vamos 391 años después, vemos que el 11 de agosto de 1840, esta trompeta termina con el rendimiento voluntario de los turcos musulmanes en las manos de las naciones: Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. El 11 de agosto de 1840, 391 años y 15 días exactamente como fue profetizado. Dice aquí, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto sucedió, o se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un gran impulso el movimiento adventista. La tercera parte de los hombres significa la tercera parte del Imperio Romano en el Oriente. El número del ejército de los caballos era 200 millones, yo oí el número, innumerables hordas de caballos y sus jinetes. Y luego habla de la descripción de lo que fue pues este cumplimiento profético. Dice, la descripción correspondía exactamente al uniforme de los turcos, las descripciones que tenían en los caballos y los jinetes, tenían fuego, jacinto y azufre, las cabezas de leones, bocas de salida, este tipo de cosas. Entonces la descripción que aquí corresponde exactamente al uniforme de los turcos, o que se compone de rojo, escarlata, azul y amarillo. Las cabezas de los caballos tenían apariencia de cabezas de leones, para denotar su fuerza, su valor y su ferocidad. Ahora, de estas 3 plagas, dice aquí la Biblia, en Apocalipsis 9, 18 y 19, de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego, el humo y del azufre, que salía de la boca de ellos, porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Entonces aquí tenemos pues el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Un ataque feroz y terrible, y exclusivamente por cuestiones religiosas. Muy bien, Apocalipsis 9, 19 y 20, 21. Perdón, 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro y de plata, de metal, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que estas naciones atormentadas, imperio griego,
a pesar de que fue atormentado y destruido y se cumplió precisamente la profecía, sin embargo no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, de sus ídolos no se arrepintieron, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir pues que ellos estaban llamados al arrepentimiento, pero el castigo impuso en ellos una situación más terrible. Mientras los turcos luchaban en contra de las comunidades católicas, ellos apoyaban a los protestantes no solamente en la política, sino en la fe, tomando en cuenta la prohibición de la adoración de imágenes. Los musulmanes tampoco adoran imágenes. Por lo tanto, el Imperio Otomano fue un aliado de la Reforma, dice Lord Kinross, en la página 193 y 194. Entonces vemos, desde esta perspectiva, como eran instrumentos para atormentar y castigar y luego destruir a los que no tienen el sello de Dios, a pesar de ser tribus musulmanas, son aliados de los protestantes por la orden que reciben del cielo. Son enviados para atormentar, luego destruir, pero a su vez proteger al pueblo remanente de Dios. Entonces así concluye estas dos trompetas y vamos desde la quinta trompeta, que comienza en el 632, como dijimos, hasta 1840, el 11 de agosto de 1840. Nos llevan estas dos trompetas que se muestra pues el mundo musulmán en la profecía. Se nos introduce el tema de el Éufrates y los 4 sultanatos. Es importante que lo entendamos porque en la próxima vez, cuando hablemos de la séptima trompeta, ahí se nos va a mencionar pues todos estos símbolos nuevamente, su conclusión definitiva. Cuando hablemos del Armagedón, veremos cómo el Éufrates juega un papel importante en el tiempo final, pues al acercarse este Éufrates, entonces se inicia el Armagedón. Entonces bueno, no sé si hay alguna, hermana Brenda, tenemos hasta este punto, hemos explicado lo que es la quinta y la sexta trompeta. Estamos pues ahora abiertos a las preguntas y respuestas. ¿Aló? Ahí vamos, ahí vamos. Amén. Hermanos, si pueden presionar la estrella 6-1. Aquí está la hermana Cari. Está la hermana Cari. Hermana Cari está fuera del mudo. Bienvenida, hermana. ¿No se escucha? ¿No se escucha, hermana Cari? Ya está fuera del mudo, hermana. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, puede presionar estrella 6-1, estrella 6-1. Aquí está Nelson, aquí. Ok, Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido, Nelson. Te escuchamos. Voy en metro. Está escuchando el tema y quería preguntarle en qué sello estamos. Se escucha muy lejos, Nelson. Con toda la explicación que él dio, ¿en qué etapa de los sellos nos encontramos? Si falta algún sello por cumplirse, para hacerle luego otra pregunta. ¿De los sellos o de las trompetas? De los sellos, estamos hablando de los sellos. Porque el estudio de hoy ha sido de las trompetas.
Sí. Sí, pero es que mi pregunta va por ese lado también. Porque según Apocalipsis 8, del 1 al 6, ¿ha leído, no sé si ha leído Apocalipsis 8 del 1 al 6? Sí, nosotros nos encontramos ahorita en el sexto sello. No, en el sexto sello, amén. Ya, entonces, Sí. si estamos en el sexto sello, ¿podemos leer Apocalipsis? ¿Alguien que pueda leer Apocalipsis 8 del 1 al 6, por favor? Apocalipsis. Y cuando abrió el Apocalipsis. el séptimo sello, cuando abrió el Ya. séptimo sello, fue hecho Ya. silencio en el cielo por media hora. Ya, Ajá. ¿qué más sigue diciendo? Ya, hasta el Dice, 6. vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, fueron dadas 7 trompetas, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Amén. Entonces, si el séptimo sello de Apocalipsis 8 abre las trompetas, ¿cómo van a estar sonando las trompetas en el pasado? No, lo que pasa es que la confusión viene al pensar, Hermano, la confusión viene, la confusión viene cuando nosotros unimos dos visiones que están separadas. Porque el versículo, acuérdese de algo, hermano, la división de capítulos y de versículos no es la que, no la puso el apóstol Juan, esa la puso un erudito mucho tiempo después. Todo el Apocalipsis está escrito junto. estoy hablando de Apocalipsis. La división la hace los eruditos después. Ahora, el séptimo sello concluye en el versículo 1 y del versículo 2 comienza otra visión diferente a la visión anterior. No hay conexión entre el séptimo sello y el versículo 2. Apocalipsis 8 uno lo sigue leyendo y empieza las trompetas. Y el capítulo 9, la quinta trompeta. O sea, primero viene Pero las sí. primeras 5 trompetas. Sí, Hermano, ¿usted me escuchó lo que me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Ajá. En la división de capítulos y versículos no la escribió el apóstol Juan. Esa es una división esa es una división que hacen los eruditos. El texto original todo va corrido, todo, desde el versículo, desde el capítulo 1 al está de corrido, entonces usted no lo puede quitar. entonces Apocalipsis, la Apocalipsis división, ya. la división tenemos que hacerla según la misma Biblia, según la misma visión profética. Ahora, Amén. el séptimo sello, Apocalipsis 8 y 9 está hablando de trompetas, y la primera, ahí el Apocalipsis 8 está hablando que se abre el séptimo sello, y el séptimo sello da comienzo a las trompetas. no, dice eso que ya las es trompetas son interpretación. No, hermano. No, Escúcheme, yo tengo la cita de Escúcheme algo, profecía, y usted tiene el mismo problema que tuvo el hermano Jiménez, de poner las trompetas en el pasado. No, pero ese no es el problema, hermano. Nuestra interpretación adventista, las trompetas están en el pasado. El Ana White, en el Confete de los Siglos, dice que la quinta trompeta sonó la sexta trompeta sonó en 1840. Lo dice el Espíritu de Profecía. Amén, amén. That's true. Ella no lo dice. Otra cosa, otra cosa además de eso, hermanito. Escucha para que usted, escuche un momentico. Ya, El sexto sello, en el sexto sello, concluye con el fin del tiempo de gracia. Porque dice que está el terremoto, está el sol, está la luna, las estrellas, y luego dice que el cielo se envolvió como un pergamino. Ya eso es el fin de la gracia. Ya eso representa la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo va a haber intercesión si colocamos las trompetas después del séptimo sello? ¿Cómo va a haber intercesión del ángel con el incensario después que finalizó el tiempo de gracia, cuando ya no va a haber intercesor en el santuario celestial? No podemos ¿y cómo sabe que se va el intercesor de ahí, si no lo dice? Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía.
cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Finaliza el tiempo de gracia. Finaliza el tiempo de gracia. Eso es la sexta Y trompeta. después, Son los 4 ángeles. no, Eso es. ajá, pero el sexto sello, finaliza el tiempo de gracia en el sexto sello. Cuando dice caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, esa es la séptima plaga. Porque dice que las islas se movieron de sus lugares, esa es la séptima plaga. Sí, sí, está Sexta hablando plaga. de... Entonces fíjense, ¿cómo va a colocar después de la plaga, usted me va a colocar a mí, que todavía hay intercesión del cielo? Porque si el sexto sello, pero si el sexto sello coincide con la séptima plaga, y usted dice que las trompetas vienen después del séptimo sello, entonces usted está colocando las trompetas después de las plagas. Después Y ahí no cuadra. Nunca puede cuadrar eso allí. Sí, cuadra muy No, bien. pero en el séptimo sello ya se fue la gracia. Porque en el sexto sello, el sexto sello coincide con la séptima plaga. Lea de nuevo Apocalipsis 8, hermano. Ahí lo está diciendo claramente. Se abre el séptimo sello y empiezan a sonar las trompetas. No, ahí lo que dice, se abrió el séptimo sello y se hizo silencio. Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede en el séptimo sello? Silencio en el cielo, más nada. Terminó esa visión, comienza otra visión. Sí, Por eso, lo que sucede en el séptimo sello es el silencio. Sí, hermano, pero es que todo es continuo. La escritura todo es continua, pero no podemos aplicarla toda continua. Sonó la primera trompeta y cayeron... ¿Y ahí sigue diciendo el verso 7? De Apocalipsis 8:7. Hermano, le vuelvo a preguntar lo mismo. Usted está consciente que el sexto sello coincide con la séptima plaga postrera, ¿verdad? No. Eso es lo que dice la profecía. Eso es lo que dice la profecía. ¿En qué parte? Bueno, se lo leo. Apocalipsis 6. Leamos Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 14. Estamos hablando de Apocalipsis. 6, Estamos hablando 14. de Apocalipsis 9 y se salta Apocalipsis 6. Estamos leyendo Es que ese es el Apocalipsis sexto 8 y sello. 9. Hermano, el sexto sello está en Apocalipsis 6, 14. Claro. El cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Eso es el sexto Ya, ¿y eso sello. cuándo sucedió? Y ¿cuándo sexto sello sucedió? Eso no ha cuándo sucedido. No ha terminado el sexto sello, No. hermano. ¿Pero cuándo empezó? El cielo se... Sexto sello. Hermano, le pregunto, ¿el cielo se ha envuelto? ¿Los montes y las islas han sido movidas de sus lugares? No, ¿verdad? Entonces el sexto sello no ha concluido. Estamos todavía durante el sexto sello. Entonces, cuando usted luego va a Apocalipsis 16, usted va a Apocalipsis 16, ¿verdad? Y habla de la séptima plaga, Apocalipsis 16, 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces, ahí tenemos la prueba bíblica de que el sexto sello coincide con la séptima plaga. De modo que el séptimo sello, es después de la séptima plaga. Y si usted coloca las trompetas, no, estamos confundiendo, estamos en lo que dice la Biblia. Si la séptima trompeta, el sexto sello coincide con la séptima copa, entonces el séptimo sello va después de las plagas. Y después de las plagas no hay intercesión en el altar de oro. Entonces no podemos, hermano, colocar la trompeta después del séptimo sello va contra todo lo que dice la misma Biblia y por supuesto lo que dice el espíritu de profecía. Amén, así es. Entonces no se puede colocar. Y después vienen las copas de ira y esas son las últimas. Nosotros tuvimos un estudio también de esto con el hermano Leonardo Robles y entendimos así. Hermana Fanny, la escuchamos. Sí, mire, las 7 plagas y las 7 trompetas son diferentes. Sí, Las 7 exacto, trompetas sí, vienen con sí, misericordia, pero las 7 plagas ya es sin misericordia. Entonces no puede unir esos dos.
Sí, pero hermano, me lo está Exactamente, confundiendo, exactamente. me estamos nombrando lo mismo, las mismas cosas me lo está nombrando. No, lo estamos confundiendo, estamos mostrándole que que su interpretación de colocar la trompeta después del séptimo sello va en contra de la Biblia y en contra del espíritu de profecía. Eso sería futurista, ¿verdad? Eso son lo que es. Claro, las eso es trompetas en el futurismo. futuro. Sí. Eso es futurismo, y el futurismo es una doctrina jesuita. El futurismo es una escuela de interpretación jesuita y la han hecho justamente para ellos quitarse la verdad presente de encima. Y tristemente muchos adventistas y muchos predicadores famosos han caído en esa doctrina jesuita. Están contaminados todavía con el vino de Babilonia y están echando por tierra el fundamento doctrinal adventista. El fundamento doctrinal adventista, porque la dejó ahí en el conflicto de los siglos. Establece que la sexta trompeta se cumplió en 1840 y en la misma conflicto de los siglos establece que desde 1844 comenzó la séptima trompeta, lo dice la profeta. Yo no le puedo creer más a un predicador que lo que dice la misma profeta. Sí, pero ella misma le dijo al hermano Hewitt que se había equivocado en su interpretación, que él había puesto las trompetas en el pasado. La hermana White dijo que se equivocó. La hermana White dijo que ella se equivocó. Le dijo al hermano Pero el hijo de la hermana White no es el hijo de la hermana White no es profeta, hermano. El hijo de la hermana White no es profeta. ¿Quién? El hijo de la hermana White no es profeta. Pero que por eso no está escuchando, ¿usted parece? La hermana White le dijo al hermano Hewitt que no pusiera las trompetas en el pasado. No, hermano, yo nunca dijo eso. Sí, tengo la cita. No. Bueno, si usted tiene la cita, póngala en el grupo. Simplemente. Y busquemos la referencia. Porque ya en el conflicto de los siglos claramente dice que la sexta trompeta 1840. Séptima trompeta 1844. Eso está en el conflicto de los siglos. Bien, hermano, entonces no se ha abierto el séptimo sello. Como usted lo dice, ya. No se ha abierto el séptimo sello. Todavía no. Las trompetas están sonando el séptimo sello. Ahorita estoy llamando también a nuestro hermano Leonardo Robles a ver si puede entrar un ratito, porque él nos explicó lo que, las trompetas no son futuristas. No, eso para nada. tuvimos esa pregunta hace tiempo y nos enseñó con el conflicto de los siglos, ¿no? O sea, tuvimos ese estudio porque queríamos saber un poquito más. Pero hermanos, yo no sé si ese es un tema de salvación o no. Yo sé que Nelson sí piensa un poquito diferente que nosotros, ya que nosotros no somos futuristas y él no se aplicó muy bien, Leonardo no se aplicó muy bien esto también, ¿no? De lo que decía en el conflicto de los siglos. Pero respetamos la opinión del hermano Nelson también, él pues cree así, entonces, bueno, pero hay que basarnos, como dijo Leonardo, en la Biblia y el espíritu de profecía, ¿no? Y no ir un poquito más allá de lo que puede ser la luz, ¿no? Hermana, en esa grabación que me le envíe el link para descargar el video y escucharlo. ¿Cómo dices, Neito? ¿Fue en la cadena que hizo la predicación? Aquí. Lo comentamos, sí, lo comentamos. Lo comentaron. Ya, entonces no sería algo que dijéramos... No fue un sermón. Fue como lo comentamos, sí. Pero quedó la grabación. No, una gracia. Le voy a pedir que predique de eso, actually. Le voy a pedir, sería bueno, ¿no? Para tener para aprender, porque también hay muchas cosas de las trompetas que yo tampoco entiendo, pero todos estamos aprendiendo. Sí, lo que pasa, hermana, pero fíjese, uno tiene, hay ciertos puntos claves en las trompetas que si la entendemos como es nuestra doctrina central adventista, no hay pérdida. Si nosotros colocamos la trompeta en el futuro, estamos derribando la doctrina del santuario celestial y de investigador, y del juicio investigador. Porque las trompetas comienzan con la intercesión en el lugar santo. El ángel está allí en el altar de oro, y el altar de oro está en el lugar santo. Colocar las trompetas en el futuro quiere decir que, entonces, Jesucristo todavía no ha entrado al lugar santísimo. Eso echa por tierra en 1844. Luego, la sexta trompeta abre con un clamor en el altar de oro. Una voz del altar de oro.
Ahora, el altar de oro es el lugar santo. Quiere decir que esa trompeta sexta suena antes de 1844. Colocar eso para el futuro es volver a echar por tierra la doctrina de 1844. El templo se abre y se ve el arca del pacto, es en la séptima trompeta. La séptima trompeta dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos voces, relámpagos, truenos y grande granizo. Entonces, el templo fue abierto ¿cuándo? El templo de Dios fue abierto ¿cuándo? En 1844. Entonces, aquí está hablando de la séptima trompeta comienza entonces en 1844. Si yo coloco esta séptima trompeta para el futuro, estoy diciendo que el juicio, que las 2307 tardes y mañana todavía no ha comenzado. Eso lo dice en el conflicto de los siglos, el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Leo textualmente del conflicto de los siglos: fue abierto el templo de Dios en el cielo, fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19. Punto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, conflicto de los siglos. Este versículo, esta cita es muy clara porque nos está diciendo que la séptima trompeta comenzó en 1844. Si creemos que Elena de White es profeta, no podemos colocar las trompetas en el futuro. La séptima trompeta se abre en 1844, conflicto de los siglos, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Y colocarla para el futuro es entonces echar por tierra el santuario y la doctrina de 2300 tardes y mañanas, y eso ya estaba profetizado, los ataques a la doctrina del santuario. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aquí está la hermana Cari, también está aquí. ¿Me escuchan? Tiene una ¿Me pregunta. escuchan? Sí, te escuchamos, Neito, pero aquí está también la hermana Cari. A ver, hermana Cari, ¿usted tiene alguna pregunta? Algo cortito. Dice que en la séptima trompeta, Cristo se cambia sus vestiduras sacerdotales a unas vestiduras reales. Eso dice la Biblia del capítulo 5. La séptima trompeta. Es la séptima. O sea, y aparte de eso, dice que ahí dice consumado es, hecho está. Está tergiversando completamente la Biblia del capítulo 7. No se escucha bien, Neo, no se escucha bien. ¿Ahí sí? No se escucha, pero bien lejos y se corta. Ah, qué mal. Nada, tampoco nada ahí. Un poquito mejor. Ahora le digo que la séptima Ahora se trompeta, cortó. que voy viajando. ¿Aló? Oh, ok. Voy viajando. La Biblia dice, repito, pero decía que la séptima trompeta, cuando suena la séptima trompeta, Cristo sale del lugar santísimo y que cambia sus vestiduras reales por las vestiduras. ¿Dónde dice la hermana Joya eso, hermano? ¿Dónde dice la hermana Joya eso? Le voy a mostrar la cita, hermano. Y la séptima trompeta dice que ahí se sueltan los vientos. Ahí. No, eso no lo dice la Biblia. Y ahí vienen las copas. Ahí lo está diciendo la Biblia. No. ¿Sí? No, hermano. Ahí. Veanlo en la séptima trompeta, ¿qué es lo que dice? Refiriendo a las 7 plagas. ¿Sí? Y ahí vienen las 7 plagas postreras, las copas de ira. La séptima trompeta dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Fueron hechos relámpagos, truenos, voces y grande granizo. Y la hermana Joel lo acaba de leer, hermano. ¿Usted cree en el espíritu de profecía? El espíritu de profecía dice claramente que el templo de Dios que fue abierto significa que fue abierto en 1844. Porque vamos a buscarle las 5 patas al gato aquí, a buscarle la vuelta a la cita, si la cita lo está diciendo muy claro. Y los pioneros, todos al unísono junto con Elena de White, colocaban estas trompetas en el pasado histórico, no en el futuro. Nosotros no somos futuristas, hermano.
ni tampoco el espíritu de profecía. Porque, ¿por qué querer adoptar la doctrina jesuita entre nuestra fe adventista? ¿Por qué? No, hermano, o sea, estamos afanados simplemente en repetir lo que ha dicho el Gambetta y repetirlo como un loro, y no es nuestra fe, no es la posición oficial de la fe adventista original. Son simplemente puras elucubraciones, colocando las trompetas de forma literal, que no tiene nada que ver, porque todo esto son símbolos. Bueno, entonces la sexta trompeta ya sonó. Usted me dice que los 4 ángeles ya fueron soltados de los 4 Conflicto de los siglos lo dice, conflicto de los siglos. ¿Ya? Conflicto de los siglos lo dice. En 1840, leo Conflicto de los siglos, capítulo 19. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés general. 2 años antes, José Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. El capítulo 9 es la sexta trompeta. Según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840 durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento lo confirmó. En la misma fecha especificada, Turquía aceptó por medio de los embajadores aliados la protección de las potencias de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la profecía. Conflicto de los siglos, capítulo 19. No soy yo el que lo coloca, es el espíritu de profecía. Lo puso José Lich. Y la hermana Juárez está confirmando. No estaba confirmando y no, en ningún momento dice, no, yo confirmo esto. Sí, me mostró, Sí, lo está diciendo, hermano. Estamos buscando las 5 patas al gato, simplemente. Yo no lo veo así, o sea, es muy claro. Estamos buscando simplemente para, o sea, Elena de Juárez y José Ali dicen una cosa y otro predicador dice otra, y yo voy a hacerle más caso a otro predicador que a lo que dice la profeta. No lo entiendo. O sea, no, hermano, la profeta lo está diciendo, cumplimiento, otro notable cumplimiento de la profecía. Lo está confirmando. Cumplimiento de la profecía. No está diciendo un evento histórico, está diciendo notable cumplimiento de la profecía. Si es cumplimiento de la profecía, es porque cumplió lo que dice la profecía. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, si podrías repetir eso de los países europeos, incluyendo Yugoslavia? ¿Eso qué tiene que ver con las trompetas otra vez? Bueno, que lo que decíamos es que la quinta y la sexta trompeta fue un castigo al imperio, lo que se conoce como el Imperio Romano Oriental. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano Occidental, la apostasía fue que se unieron con la Iglesia Católica. El Imperio Romano Oriental se unieron con la Iglesia Ortodoxa, que es muy parecida a la Iglesia Católica, que salió de la Iglesia Católica. Ahora, el Imperio Griego o el Imperio Romano Oriental, evidentemente, como lo dice la profecía, fue destruido, ya dejó de existir. Pero hoy día, quien asume esa religión, la religión que gobernaba en el Imperio Oriental, esa religión es asumida ahora, hoy día, por lo que es Rusia y todos los países de Europa del Este. Porque ¿cuál es la religión? La Iglesia Ortodoxa. De hecho, se conoce así como la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega. Entonces, la religión predominante, pues la religión oficial de Rusia y de todos esos países europeos del Este es la religión ortodoxa. Entonces esa es la relación que hay. O sea, por ejemplo, cuando Putin hace lo que hace, que por ejemplo Putin prohíbe la reunión libre de otros grupos religiosos, lo hace con el objetivo de proteger la Iglesia Ortodoxa. Así como por ejemplo Italia protege la Iglesia Católica, Rusia protege a la Iglesia Ortodoxa. Lo que pasa es que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica ya están aliados. Entonces, al estar aliados, por eso es que ambos se protegen en esas leyes, pues tanto lo que haga Putin como lo que hagan las naciones europeas. Ok, amén, gracias. Pues hermano, entonces no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, mis hermanos queridos, ya nos falta un poquito de tiempo ya para acabar.
Estrella 61, si hay alguien más que tiene alguna pregunta, algo que tenemos que estudiar y meditar, ¿no? ¿Por qué entonces no terminamos con una oración, ya que no hay preguntas? Si hermanos tienen alguna pregunta después, por favor. Es muy importante que podamos entender esto de las trompetas, y yo también tengo que estudiar. Bueno, ahorita acabo de mandar un mensaje a Leonardo, pero parece que está haciendo algo allá. Anyway, mis hermanos, sigamos lo que dice la Biblia, así como y el espíritu de profecía, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, amén. Sí, porque entonces no hacemos una oración y entonces ya terminamos, y mañana, hermanos, van a estar los esposos desde Puerto Rico, los esposos, es Ervin Escalante. Los esposos Escalante están con nosotros mañana. Vamos a tratar de entrar temprano, ya que en Puerto Rico es una hora de diferencia, es una hora más adelantada. Vamos a estar tratando de entrar un poquito más temprano. Pero mañana es Thanksgiving, yo creo que podemos quedarnos un poquito más tarde. Si entran ellos dos, podemos escuchar un poquito más. Mis hermanos, ¿por qué no acabamos con una oración? Y hermanos, manténganos en oración. Nos estamos viendo en New York el sábado. Necesitamos de sus oraciones para que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya saben que vamos a visitar unas iglesias y necesitamos sus oraciones. Gracias, Nelson, por habernos acompañado. Lindo tenerte. Y pues terminamos con una oración, mi querido John Frank, y nos vamos a descansar. Amén. Oremos. Querido Padre que mora en el alto cielo, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y suplicamos que nos sigas iluminando. Que podamos, Señor, entender estas profecías, porque es el fundamento de nuestra fe adventista, Señor. Que podamos comprender cómo todo está relacionado con el santuario celestial, y entender que mover una clavija, un punto de esta profecía, es mover la doctrina del santuario y de las 2300 tardes y mañanas, es afectar el fundamento mismo de nuestra fe adventista, Señor, porque nuestra fe está centrada más allá del velo, donde Jesús entró como precursor nuestro, donde Jesús intercede por nosotros, y sabemos que al final de su intercesión ya no habrá más oportunidad de salvación. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades en ese contexto del santuario, y entender la importancia como fundamento de nuestra fe, como base del cumplimiento profético, es saber que tú has estado dirigiendo este movimiento, Señor. Entender, Padre, porque tenemos una herencia de apostasía omega, que tenemos que quitarnos de encima, Señor, y esa herencia es de nosotros estar buscando reinterpretar toda la doctrina, reinterpretar las profecías, y nosotros como que nos avergonzáramos, Señor, de nuestro pasado, pero, Padre, no permitas que esa opinión prevalezca. Reaviva, Señor, tu obra en estos tiempos finales. Que no participemos de la apostasía omega, y si hemos participado, Señor, que nos limpiemos de toda esa apostasía en el cual pensamos que nuestros pioneros estaban errados prácticamente en todo. Más bien, Señor, que con humildad nos demos cuenta de que esos hombres tú los dirigiste, que esos hombres tuvieron el espíritu de profecía en vida, y que nosotros, Señor, lo que tenemos hoy día es los testimonios escritos, que necesitamos más bien el Espíritu Santo para poder comprender, pero necesitamos también, Señor, aferrarnos a lo que ya está revelado y no negar la fe que tú nos has dado. Danos, Señor, una noche de descanso. Bendice a la hermana Brenda, los que van a hacer la obra el próximo fin de semana en Nueva York, para que muchas almas sigan escuchando tu mensaje, Señor. También a todos los que estamos trabajando en los diversos lugares del mundo con esta verdad presente. Ayúdanos, anímanos, fortalécenos, guíanos, y que podamos, Señor, permanecer fieles hasta el momento del retorno de tu Hijo en gloria a esta tierra. Danos bendición, que podamos dormir en paz y tranquilidad. Límpianos y perdónanos de todos nuestros pecados que hemos cometido en este día. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Amén. Amén.